Listo, Sí, profe. podemos, podemos iniciar, ¿ok? Bueno, pueden empezar a pasar, por favor. Bueno, entonces, hoy se habló del género Neisseria, que son cocos gran negativos. Entonces, acá tenemos una pequeña clasificación, ¿verdad? Le tenemos a la familia Neisseriaceae, que comprende al género Neisseria, Pinetobacter y Moraxella. Bueno, nosotros nos vamos a ocupar del género Neisseria. Son todos, como ustedes ven, son cocos, diplococos gram negativos. Se ve con la coloración de gram. Bueno, se puede ver que también estos son cocos gram negativos. Bueno, eso es para que ustedes tengan una clasificación, ¿verdad? Le tenemos acá, entonces, cuando vamos a ocuparnos de la Neisseria, vamos a ver que si hacemos una extendida de coloración de Gram, estas neiserias son intracelulares, muchas veces están siendo fagocitadas por los polimorfos nucleados neutrófilos. Y hoy nos vamos a ocupar de esto, porque después nosotros tenemos acá la Moraxella catarrhalis y que comprende también a otro grupo, la Klebsiella. Bueno, entonces hoy nos ocupamos de este brazo, acá. Vamos a hablar de Neisseria gonorrhoeae. Bueno, siguiente. Ahora seguimos otra vez para hacer un poco una, ¿cómo que se diría? Refrescación de mente. Entonces, el género Neisseria son patógenos, un grupo. ¿Y quiénes son los patógenos? Neisseria meningitidis, que es el que ya el profesor Plan le estuvo explicando. Después tenemos a la Neisseria gonorrea, de la cual vamos a ocuparnos nosotros ahora. Después existen otras Neisserias, ¿verdad? Tenemos lo que son oportunistas. Neisseria zika, Neisseria mucosa, la subclava y la lactámica, la flavense. Tenemos una cantidad. Bueno, pero ahora vamos a ocuparnos de esto, de estas que son patógenas y que a nosotros nos interesa para la parte de medicina humana. Bueno, esa es una clasificación que podríamos estar teniendo. Bueno, ahora, la siguiente. El género Neisseria, como dijimos, son cocos gran negativo que tiene mucho interés en medicina. Y pertenece a este grupo, como dijimos, el género Neisseria. Hay dos especies patógenas, que son la Neisseria meningitidis, el agente causal del meningococo, y la Neisseria gonorrhoeae, que es el agente causal del gonococo. Este gonococo, ustedes bien saben que entra dentro del grupo del ITS. ¿Qué quiere decir ITS? Infecciones de transmisión sexual. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, estos cocos gran negativos tienen una milimicra de diámetro y se presentan en duplos, o sea, dos cocos unidos por sus caras. Simulan como parecer en parejitas. Tienen el aspecto de granos de café. Acuérdense, están enfrentados por la cara plana. Son aerobio estricto. ¿Qué quiere decir aerobio? Que necesitan de Depende oxígeno. de oxígeno. Necesitan estrictamente de oxígeno para crecer, son muy delicaditos. Otra cosa, las pruebas bioquímicas que tenemos que tener en cuenta que mediante una enzima, producen oxidasa, que es muy importante también para identificar al género Neisseria. Esto van a dar más detenidamente en práctica. Otra cuestión, dice no hemolítico. ¿Qué quiere decir? Vamos a fijarnos que estas neiserias son muy exigentes para crecer
se usa el agar sangre, el agar al cual se le agregó sangre de carnero. Y entonces cuando crecen estas colonias, no producen hemólisis en el medio de cultivo. Es otra diferencia que tenemos para hacer con otros microorganismos. ¿Está bien? Después vamos a ir viendo cuál es el medio de cultivo muy exigente que necesita también, ¿verdad? Aparte de eso, dice acá, son capsulados. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias que están unidas ahí en duplo por sus caras están rodeadas de otra capa que es una cápsula. ¿Y cuál es la función de la cápsula? ¿Alguien puede recordar cuál es la función de la cápsula cuando encontramos microorganismos capsulados? ¿Cuál es la función? De protección a la persona. De protección. O sea, que esta cápsula le va a proteger de la fagocitosis, por ejemplo. ¿Y quién le puede fagocitar a esta bacteria? ¿Quién le puede fagocitar? ¿No serían los macrófagos, profe? De los macrófagos. Los macrófagos son los que pueden venir, entonces están protegidas para ser evitadas de ser fagocitadas por el macrófago, pero acá también el micrófago, muchas veces ustedes vieron ahí esa primera fotito en donde está el polimorfo nucleado neutrófilo. Ese también es un micrófago que le puede fagocitar, pero como ellas son, necesitan de una célula para poder estar replicándose, reproduciéndose, entonces esas aparecen dentro del micrófago, o sea que ahí pelea el polimorfo con la bacteria, porque el polimorfo es más chico que el macrófago. Pero bueno, en general, la cápsula les protege a la bacteria contra acción de los antimicrobianos, por ejemplo, de los antibióticos y de que sean lisadas, etc. Entonces, ejerce un papel importante también acá la cápsula. Por esto tenemos todo acá en orden, las características que le describe a estos cocos gram negativos. Aerobio estricto, producen oxidasa, no son hemolíticos, o sea que no hay hemólisis en el medio cultivo cuando se hace con el agar sangre. Son capsulados. Aparte, esos son bacterias muy exigentes, que si yo le dejo un largo tiempo en medio ambiente, antes de procesar ya se pueden destruir, son muy frágiles, entonces por eso se tiene que cultivar inmediatamente también. Se cultivan en medios enriquecidos. Por ejemplo, un medio enriquecido es precisamente agar sangre, agar chocolate. ¿Qué les parece el agar chocolate? ¿En qué consiste este agar chocolate? ¿Por qué se dice agar chocolate? Y acá se dice agar sangre. Y acá tenemos el medio especial al cual va a crecer perfectamente, porque es muy enriquecido, es el Taller Martin. Y también la temperatura a la cual crece es 35 y no 37 como otras bacterias. También necesitan atmósfera de CO2, anhídrido carbónico, que tiene que tener una concentración de 5%. Y este agregado de anhídrido carbónico va a favorecer el crecimiento. O sea, el medio de cultivo, el más, el exigente y el que se usa para hacer algunas diferencias de repente, es el Taller Martin. Tiene sus requerimientos: temperatura 35 grados Celsius, atmósfera de CO2 al 5%, y va a favorecer el crecimiento de estas bacterias, pues como les dije, son muy frágiles y exigentes. Ahora, vuelvo acá. Yo preparé el agar sangre. Eso cuando lleguen la parte de medios de cultivo en práctica se le va a explicar más detalladamente. Pero yo acá le puedo decir, agar sangre es cuando uno prepara el agar base, que es común, y se le agrega
la sangre de carnero al 10% que tiene nutrientes, ¿verdad? Porque hay otras neiserias que crecen también en esto y les viene muy bien, ¿verdad? Entonces, el aspecto del agar, el agar que se mezcló con la sangre, tiene el color rojo, rojo tomate por ahí, ¿verdad? Ahora, yo pregunto, ¿el agar chocolate cómo es? ¿En qué consiste? ¿Cómo es el agar chocolate? A ver, si alguien sabe, Se le dice así por su color, ¿verdad, profe? por el color. O sea, que en este caso yo voy a usar otra vez la misma sangre de carnero a mezclar con el agar. Pero ¿qué pasa? Acá tiene un color del aspecto del chocolate. ¿Y por qué es eso? Eso es el por qué. Cuando nosotros preparamos el agar, que es sólido, cuando se deja enfriar, tiene el aspecto de una gelatina, yo tengo que poner en baño María para que se vaya disolviendo el agar. Y cuando llega a una temperatura, después dejamos un poco enfriar, bajamos la temperatura entre 37 y 40 grados, más o menos, y ahí le agregamos la sangre, porque ustedes saben que estos glóbulos rojos de la sangre, los hematíes, se van a destruir a una temperatura elevada, 50, 60 grados. Bueno, entonces por eso yo bajo la temperatura a 37 y tengo ese aspecto de mi cultivo. Ahora, si yo tomo acá el agar, le agrego la sangre de carnero también, pero mantengo una temperatura entre 50 grados, o sea que es caliente, o 50, 60, destruye los hematíes, y cuando yo mezclo este agar con él, entonces adquiere el aspecto de un color amarronado por la destrucción de los glóbulos rojos, por eso se le llama agar chocolate. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces está. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, tenemos el género Neisseria, como dijimos, Neisseria gonorrea, agente causal de gonococo. La Neisseria meningitidis, que es lo que ya se dio, es el agente causal del meningococo. Son patógenos, comúnmente se encuentran dentro de las células del polimorfo nuclear neutrófilo. Es como vemos acá. Estos son los neutrófilos, neutrófilos, neutrófilos. Acá hay un macrófago. Y acá le tenemos dentro del glóbulo rojo, acá están los diplococos gram negativos, que es característico de la Neisseria en general, género Neisseria. Pero en este caso nos vamos a referir después específicamente a Neisseria gonorrea. Acá tenemos un aspecto con microscopía electrónica, como dicen, son cocos que por su cara plana están adosados y tienen el aspecto de un grano de café. Ok, ¿está? Bueno, otra cuestión. Acá vemos otra vez en un extendido de pus, porque produce pus, destrucción de células, tenemos un montón de polimorfos nucleados neutrófilos. Todos estos neutrófilos, reacción inflamatoria, ¿verdad? Y acá llama la atención, ¿verdad? Hay algunos que están llenos en el citoplasma por los cocos gram negativos, que en este caso serían las neisserias. Si me refiero a gonococo, Neisseria gonorrhoeae, ¿verdad? Y si es la meningitis, bueno, acá tengo otro, acá otro, otro. Puede dar el caso que muchas veces se rompe esa célula y pueden salir afuera. Acá, por ejemplo, tenemos el neutrófilo normal. Acá se rompió la membrana y salieron afuera algunos, pero es intracelular. ¿Ok? Siguiente. Bueno, acá tenemos, para que ustedes vean nomás,
los detalles, ¿verdad? Tenemos en el contexto de viendo esta imagen, vemos que tiene una membrana externa. Acá, esta capa es de la bacteria, y tiene su membrana citoplasmática, que contiene a un lugar donde aparece el peptidoglicano, que es uno de los componentes que nos guía para decir, por ejemplo, es un gran positivo o gran negativo. En este caso es gran negativo porque tiene poca cantidad de peptidoglicano. La envoltura celular, el peptidoglicano, membrana externa, citoplasmática. Después tenemos unos pili, pilosidad, que esto sirve para adherirse a la mucosa del huésped. Y estas están rodeadas por la membrana, la cápsula, dijimos, ¿verdad? Bueno, siguiente. Bueno, ahora tenemos entonces la Neisseria gonorrea. Explícitamente, específicamente vamos a ver su característica general de las Neisseria ya vimos, que es un diplococo gran negativo, aerobio estricto, que requiere agar sangre, agar chocolate, con atmósfera de CO2. Pero su medio de cultivo específico es como diríamos, el Tiger Martin, que es su medio de cultivo para cuando yo tengo que hacer algunas diferencias. Bueno, siguiente. Ahora, en la Neisseria gonorrea, cuando hay una infección por Neisseria gonorrea, generalmente vamos a encontrar en los genitales, en la parte anal y orofaringe. Puede haber una infección por esto. Acá entonces puede haber una diseminación en un 3%. Si puede ser una infección gonocócica diseminada, y en este caso de genitales pueden pasar a otras infecciones. Y en ese caso, si yo hago la diseminación, puede ir a dar, por ejemplo, un problema de una artritis supurativa causada por Neisseria gonorrea. Entonces, eso ya es a distancia cuando hay una diseminación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Puede ser arrastrado por, por los, ¿cómo que se dice? Puede ir por muchos pequeños vasos o por continuidad o depende de dónde esté afectando. Entonces, se disemina y tenemos la artritis supurada, que tenemos que ver cuando hay esos dolores en la parte de hueso, hay que diferenciar de la artritis reumatoidea. Bueno, siguiente. Bueno, Neisseria gonorrea, acá está vista con microscopía electrónica y se ve los diplococos, tiene su membrana, su cápsula, y acá tenemos las fimbrias, que son pequeñas, parecidas a los flagelos, pero son cortos, que es lo que tiene para adherirse a la mucosa de la célula a cual va a ir a afectar. Y este es todo el proceso, lo que ocurre. Digamos, siguiente. En el caso de el anterior pasó otro antes ese. En el caso de la Neisseria gonorrea puede producir la uretritis gonocócica. Se fijan cómo aparece una secreción muy purulenta en el caso del hombre, por ejemplo, y también en la mujer podemos encontrar este aspecto en secreciones vaginales, etc. Entonces, yo voy a ir mostrando la parte. Ahora, otra siguiente, las patologías.
puede producir una salpingitis gonocócica. En el caso de la mujer, colección purulenta en la trompa, ahí a la derecha hay una flechita que está indicando de donde hay colección de pus, ¿verdad? Donde hay mucho pus, luego si se hace un corte, ¿verdad? Una pequeña toma de muestra y después se lleva a una biopsia y se hacen las tinciones y entonces acá podemos encontrar eso. Bueno, esto es lo que puede dar como patología, ¿verdad? Bueno, siguiente. Ahora, en el caso de la artritis gonocócica, la Neisseria gonorrea produce una infección supurativa o supurada, puede ser monoarticular con líquido en el líquido sinovial positivo para esta, ¿cómo que se dice? Para este microorganismo. Se desarrolla después de que haya ocurrido una diseminación. Vamos a suponer que tenga en otro lugar su microorganismo. Pero luego, como se hizo un poco más ya como crónico, digamos, entonces se puede diseminar. ¿Y cómo va a aparecer en el caso de la artritis gonocócica? Va a aparecer fiebre, va a haber dolor, y como estamos hablando de las articulaciones, entonces va a haber una restricción de movimiento en la articulación que está afectada. Entonces, acá tenemos algunas imágenes. Y en el caso de esta infección diseminada, hay una tríada característica: poliartralgia, o sea, dolor articular, lesiones que van a aparecer en la piel y tenosinovitis. Entonces va a haber también en la sinovial, va a haber también una alteración. O sea, acá tenemos todas las fases. Hay una triada que hay que tener en cuenta: poliartralgia, aparecen lesiones en la piel y esa que tiene que ver con la sinovial, ese líquido, ¿verdad? Una tenosinovitis, una inflamación de esa zona. Entonces, luego eso hay que hacer una punción para ver cómo se puede resolver. Siguiente. La Neisseria gonorrea, acá vemos, por ejemplo, cambios típicos en las artritis cuando ocurre en la rodilla, por ejemplo. Se saca el material, se hace el cultivo del líquido que se sacó, ¿verdad? Y que en este caso hacemos un extendido, coloreamos con el Gram y tenemos acá los diplococos intracelulares. Muy bien, esto es lo que veríamos en el caso de la artritis gonorreica. Cuando nosotros hacemos la coloración de Gram, vamos a ver los diplococos Gram negativos, rosaditos, intra y extracelular también podemos encontrar, porque se rompen los neutrófilos, revienta la pared del citoplasma y quedan afuera. Este es otro extendido, agrandado de este. La sensibilidad mayor, 98% en hombres con secreción uretral. También puede, entonces, tiene secreción uretral, pero de repente puede estar afectado en la parte articular. Mayor a 98% en hombres con secreción uretral y 40 a 50% en muestra endocervical. O sea, va a ser en la mujer, menor cantidad. Acá vemos cómo se hace para hacer la punción. Se introduce la aguja en la parte de la articulación y se saca el material, el líquido. Bueno, esa es lo que hay que hacer y seguir para obtener una muestra en el caso de que yo esté frente a una Neisseria gonorrea, como le dije, simulando o sea, produciendo una artritis reumatoidea, ¿verdad?
Bueno, a ver. Siguiente. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico? Yo voy a hacer el diagnóstico de la Neisseria gonorrea por medio del laboratorio. Tomo la muestra de la secreción, sea del lugar donde sea, puede ser por hisopado, si yo saco, por ejemplo, de la vagina o más adentro, en el caso de la mujer, del hombre, la secreción que ya vimos que está chorreando, ahí se puede sacar, y se envía al laboratorio. El envío al laboratorio, el hisopo, se toma un hisopo y otro que se pone en medio de transporte, en un medio de transporte. Y eso tenemos que enviar inmediatamente porque, como les dije, es muy frágil, se puede destruir. En primer término, el proceso que vamos a hacer es ya el extendido en un portaobjeto rápidamente y dejamos secar para colorear. Y otra porción enseguida vamos a someter a cultivo. Vamos a usar el medio de Taller Martin, que es el que tiene, dijimos también, este CO2, que es un medio selectivo. Y luego vamos a poner en el agar chocolate, que no es selectivo, pero va a crecer también. Pero acá van a crecer mejor, porque a esto hay que agregarle CO2, ¿verdad? También, anhídrido carbónico. Pero como este Taller Martin tiene es más enriquecido que y acá crecen las bacterias. Siguiente. Bueno, cuando observamos la lámina que hemos hecho el extendido al microscopio óptico del frotis del pus o el exudado y se colorea con la coloración de Gram, tiene un gran diagnóstico de una uretritis gonocócica en el caso del varón. Si yo, por ejemplo, a un varón le saco esa secreción purulenta, el frotis del pus o del exudado, hago el extendido, coloreo con el Gram, para mí, al ver al microscopio, esa coloración que me está indicando al polimorfo nucleado lleno de diplococos gram negativos, yo puedo decir ya que es dar un diagnóstico de uretritis del varón. Entonces es muy importante para tener como valor diagnóstico. En el caso de la mujer, yo puedo estar confundiendo con otros microorganismos. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Bueno, estos diplococos gram negativos intraleucocitarios que tienen su morfología característica, ¿verdad? Entonces yo digo, esta es una uretritis causada por gonorrea en el varón, 98%. Pero si yo saco una muestra vaginal, en el caso de la mujer, ¿verdad? No es tan específico, a pesar de que yo vea los diplococos gram negativos y todos los chiches ahí. Entonces, nosotros podemos usar para el medio selectivo para especificar, aparte de que yo ya miré la lámina y estoy dudando, tengo que usar el medio selectivo, como es el Taller Martin, que puedo usar, puede usar el tiempo de 24 a 48 horas para su crecimiento y la temperatura que tenemos que usar es de 37 grados y tenemos que agregarle la atmósfera de CO2 al 5% porque va a crecer mejor. Ahora, la identificación característica del cultivo, crecimiento en agar sangre, agar Taller Martin, es importante. Entonces se observan el Gram de las colonias, después de que haya sido cultivado, se hace la coloración de Gram de esas colonias para la identificación. Aparte de eso, yo tengo que hacer una prueba bioquímica, que es la oxidasa positiva y otras pruebas metabólicas para poder ubicarle a la Neisseria gonorrea. Pero como les dije, es de valor diagnóstico en caso de un varón con uretritis
con pus, exudado. Entonces yo encuentro esos diplococos gram negativos, ya puedo decir que es una Neisseria gonorrea. Sin embargo, en la mujer, como puede estar, ¿cómo que se dice? Pueden haber otros microorganismos que podrían estar confundiendo, pero entonces yo tengo que agregarle, tengo que hacer sí o sí el cultivo en medio selectivo para aislar, el Taller Martin, que tiene estas características. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió? Bueno, entonces ahora, Profe, una consulta. ¿La pilosidad de la que hablaste es lo mismo que las fimbrias que había comentado el doctor? fimbria, sí, son Lo mismo. pelos cortitos, que parecido a los flagelos. Los flagelos son más largos, ¿verdad? Y entonces están formados por proteínas. Estas fimbrias son cortitas y sirve como puente para adherirse a la mucosa, a la célula de la mucosa que está afectando. ¿Me entienden? ¿Te explica? Sí, profe, Es la gracias. misma cosa. Tiene fimbrias. Ahora, flagelo le sirve para moverse y este es para adherirse. ¿Te explica? ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿O no? ¿Está bien? Bueno, ahora tenemos entonces acá, este es el aspecto del agar chocolate, ¿ves? Tiene el color del chocolate. Y acá crecen las colonias. Son brillosas. Y el extendido que se hizo cuando se extrae un material purulento. Se extiende en una lámina de portaobjeto, se deja secar, se colorea con el colorante GRAM y acá vemos, por ejemplo, el polimorfo nucleado lleno de diplococos gram negativos. Acá tenemos otro y algunos que se rompieron y están por ahí sueltitos. No se van a olvidar, ¿verdad? ¿No? Bueno, está bien. Siguiente. Hacemos la prueba de la oxidasa para, para ver si se trata de qué tipo de diplococo. Entonces la prueba oxidasa se usa para los diplococos gram negativos. Las Neisseria dijimos que eran oxidasas positivas. Se usa el reactivo, una solución del reactivo de la oxidasa, que es la fenilenodiamina. Ese es el reactivo que nosotros vamos a poner sobre un papel de filtro. Vamos a impregnar papel de filtro y luego con una pipeta Pasteur sacamos una colonia. Una colonia es el puntito ese que vimos. ¿Querés pasar atrás otra vez un ratito? Una colonia. Esta es una colonia, una colonia. Entonces eso nosotros sacamos con una pipeta y pasa ahora al siguiente. Entonces depositamos esa colonia de la bacteria sobre ese papel de filtro impregnado con el parafenilenodiamina. El papel de filtro que está impregnado con el reactivo la oxidasa. Si en caso de que sea positivo, después que yo le agregué la colonia esa del cultivo, va a dar un color violeta intenso. Y entonces se dice es oxidasa positivo. ¿Me entiendes? Entonces yo digo, bueno, se trata del grupo de las Neisseria. Y entonces puedo seguir haciendo sus otros estudios. También hoy día se usa una prueba usando la parte genética, la parte molecular, se usa la PCR múltiple, o sea, reacción de la polimerasa en cadena multiplex, que es ya a nivel molecular, que es más rápido, para poder hacer un diagnóstico. Siguiente. La identificación de las Neisseria, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo yo puedo hacer? Muy bien.
la identificación de las Neisseria, y hay una que se llama Moraxella, ¿verdad? Que estaba en otro grupo, ahora se llama Moraxella catarralis, que es también una Neisseria. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá todas las especies. Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, que a nosotros nos interesa. Estas son dos patógenas que tenemos que tener muy en cuenta. La Neisseria lactámica, Neisseria zika, la cinerea y la Moraxella catarralis. Ahora, hacemos las pruebas bioquímicas. Acá tenemos los azúcares. Todas dan positiva para glucosa. Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis, Neisseria lactámica y la zika. Las dos últimas, y la cinerea y la catarralis, negativo, no fermenta glucosa. Ahora, muy bien. Si acá tomo otro azúcar que es la maltosa, la Neisseria gonorrhoeae no fermenta la maltosa, pero sí Neisseria meningitidis, lactámica y zika. Entonces, 3 Neisserias que fermentan la maltosa. Ahora, si yo uso la sacarosa, nadie fermenta acá de la gonorrea, meningitis y lactámica, pero sí en el caso de la zika. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy sacando mis conclusiones. Por ejemplo, si yo digo, en el caso de que yo quiera diferenciar Neisseria gonorrhoeae de meningitis, digo que la Neisseria gonorrea fermenta azúcar, la glucosa, pero no maltosa. Pero la meningitis fermenta la glucosa y la maltosa. Esa es una diferencia ya entre estas dos. Ahora, si yo le tomo la lactámica fermenta glucosa y maltosa, medio se parece a la meningitis, pero hay otra diferencia que le hace diferente el caso de la lactosa. Fermenta la lactosa, este azúcar. O sea, la lactámica entonces fermenta glucosa, maltosa y lactosa. Diferente a la meningitis que fermenta solamente glucosa y maltosa. Y yo quiero diferenciar la meningitis de la gonorrea, solamente la gonorrea fermenta este azúcar que es el de la glucosa. Y así voy sacando. Y acá, por ejemplo, si yo quiero hablar de la Neisseria zika, fermenta glucosa, fermenta maltosa, fermenta la sacarosa. Entonces es otra diferencia que tiene, ¿verdad? Y para la catarralis yo tengo que ver otros estudios, ¿ves? No, solamente nada, fermentó ni la glucosa, nada. Entonces ahí yo puedo hacer esas pruebas bioquímicas que me va a llevar al camino para hacer la conclusión. Siguiente. Identificación de las Neisseria y la Moraxella ahora, ¿verdad? Neisseria meningitidis, glucosa y maltosa. También la gamma GT. Pero esto es lo más importante en cuanto a los azúcares. En cuanto a la Neisseria gonorrea, yo tengo, porque acá nosotros estamos poniendo todo el cuadrito que da todas las Neisseria dan oxidasa positiva, el medio de cultivo usual a 35 grados, en el caso de las Neisserias comensales, crecen a esa temperatura. La Neisseria meningitidis puede crecer en Taller Martin a 35 grados. Neisseria gonorrea también. Ahora, si yo le hago la prueba de los azúcares, acá, meningitis fermenta la glucosa y la maltosa. Gonorrea, no. Aparte de eso, yo le puedo agregar otro que es la gamma GT, que da positivo para meningitis. En los otros casos no. Ahora,
En el caso de la Moracella catarralis, aparte de tener oxidasa positiva, crece en medios usuales, o sea, un agar sangre común, etcétera. Pero yo le hago la prueba, porque todos los azúcares no andan, le hago la prueba de la DNasa y la DNasa me es positiva. Esa es la que le diferencia de las otras. ¿Se entienden? Bueno, a ver, siguiente. Bueno, y las otras, otras neiserias, esta Zika y eso, a ver un poco, ponemos otra ese cuadrito de hace rato, pasa un poco, a ver, el otro, ahí. Estas neiserias, la lactámica, la Zika, son neiserias oportunistas que pueden ir a producir infecciones en pacientes que son inmunodeprimidos, ¿me entienden? Entonces, pero a otro nivel. Puede haber una infección urinaria, puede haber una infección respiratoria, pero debido a estas neiserias. Porque acuérdense que son gram negativas, le vamos a encontrar como diplococos gram negativos, dan prueba positiva para la oxidasa. Estas dos neiserias dan glucosa positiva, también dan la maltosa positiva. Pero si yo quiero diferenciar la lactámica de la Zika fermenta la sacarosa, pero no así la lactámica. Pero si yo me refiero a la lactámica, fermenta la glucosa, fermenta la maltosa y fermenta la lactosa, que es otra diferencia. ¿Se van a acordar de eso? ¿Sí? O sea que para este caso, las pruebas bioquímicas son muy importantes. Aparte de que yo haga la microscopía, yo voy a encontrar, por ejemplo, de repente en una secreción que pudo haber infectado una orina, pero voy a encontrar esa neisseria, pero tengo que hacer las pruebas bioquímicas. Y ahí esto me va a dar de quién se trata. O puedo encontrar un problema respiratorio y entonces puedo ver de quién se trata. Como acuérdense que cuando al principio nosotros vimos que en el caso de la neisseria, cuando hablábamos en general, ¿verdad? Nosotros estábamos hablando de que podían estar en otros lugares en caso de una infección de ITS, ¿verdad? En una infección ITS, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos que aparte de que produzca esa, ¿cómo se llama? Esa infección a nivel genital en el varón, produciendo una uretritis o gonocócica, purulenta, o una salpingitis, o la parte genital de la mujer. Entonces nosotros tenemos que también ver que se podría encontrar este microorganismo. ¿A qué nivel era cuando el primer término que podríamos encontrar? ¿Dónde yo le podía encontrar a estas neiserias? ¿Se acuerdan? ¿Dónde yo le podía encontrar? Cuando hablamos al principio, podría haber una Neisseria gonorrea, causada por Neisseria gonorrea a nivel del recto. Pone un poco, pasa un poco al principio otra vez. Vamos a refrescar. Bueno, estas son las clásicas, ¿verdad? Que a nosotros nos interesa en medicina. Siguiente. Eran las características que tienen, que eran muy exigentes. Después tenemos que la que desempata ahí, el medio especial, y que el cultivo es a 35 grados y con atmósfera de CO2.
al 5% que va a favorecer porque son microorganismos muy exigentes. Era para yo que haga diferencia la Neisseria gonorrea, en la Neisseria gonorrea, cuando yo encuentro una secreción purulenta en el varón, ya puedo decir que se trata de una Neisseria gonorrea. Pero para la mujer, ¿se acuerdan que yo tendría que exclusivamente también insistir sobre el Tiger Martin? Porque va a crecer y del material que yo obtuve, una secreción vaginal y más allá, entonces decir que se trata de una infección de transmisión sexual debido a la Neisseria gonorrea. Ahora, siguiente, había una parte, bueno, yo he visto acá que se encuentra dentro polimorfo nuclear neutrófilo, dijimos, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Seguimos? Acá, este material, si yo saco de una secreción purulenta de un varón y tengo este panorama, ¿qué van a pensar ustedes? ¿Se trata de una Neisseria gonorrea purulenta? ¿Se trata de una Neisseria gonorrhoeae en el varón? Si yo veo esto, este material, en este material, ¿qué van a decir ustedes si están mirando el laboratorio? ¿Es positivo o no para una Neisseria gonorrea en el varón? Positivo, porque casi un 90 y pico por ciento ya es que es una Neisseria gonorrea en el varón. Pero en la mujer yo puedo encontrar esto, pero en un 40-50%, claro, ya es un intracelular, pero tengo que certificar que se trata de una Neisseria gonorrea y para eso tengo que hacer énfasis en el cultivo con el Tiger Martin, que es el que me va a desempatar, porque es selectivo, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, me alegro. Siguiente, a ver un poco, había otro que yo quería hacer la diferencia. Acá están los peeling que ustedes me preguntaron hace rato. Son fibras cortitas que sirven para la adherencia a la célula huésped y hace como puente, ¿verdad? Para que muchas veces para que haya un transporte de la parte ya del metabolismo genético, ¿verdad? Siguiente. A ver, bueno, todo esto, a ver, ¿dónde? Ah, acá, el que quería. La Neisseria gonorrea dijimos que puede producir infecciones, generalmente genitales, entonces, genital masculino o femenino. Puede haber una Neisseria, la gonorrae, en la parte anal. Si yo saco un material de una rectitis, por ejemplo, que pueda tener secreción purulenta, yo tengo que saber de qué se trata. Si es una infección, a qué tipo de organismo. Y entonces ese material yo tengo que sacar en un medio de transporte para que no se me destruya, porque son muy frágiles. Llevo y hago un extendido, hago los cultivos pertinentes a dar sangre o a chocolate. Y también ya de paso ya tengo que hacer el Tiger Martin para no perder tiempo. Después de eso voy a hacer las pruebas, porque yo no sé todavía que es una Neisseria, ¿verdad? Acá estoy preparando mi coloración. Entonces yo puedo hacer también después la prueba de la oxidasa. Entonces ya estoy en presencia de una gonorrea, de una Neisseria. Después que yo cultive en ese Tiger Martin o en el agar y que miré también mis láminas que ya veo que son diplococos gram negativos, después de obtener esa prueba del Tiger Martin, si se trató de una mujer, ya puedo decir que es una Neisseria gonorrea. Y en el varón, yo ya puedo decir, yo como es anal, voy a hacer el cultivo en Tiger Martin, también después doy mi certificado. Si yo tengo un exudado orofaringe en la boca, garganta, entonces yo hago otra vez la misma cosa. Siempre hago un extendido, coloración de Gram, ya me está orientando hacia qué tipo de microorganismo
sea negativo. Hago mi cultivo en los medios, al sangre, chocolate, y ya hago también mi taller marketing, porque es selectivo. Y al hacer las pruebas bioquímicas, ya me voy a encontrar con qué tipo de microorganismo estoy enfrentado. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Ahora, eso es para lo que quiero que ustedes recapitulen, o sea, graban en su cabeza. Aparte de esto, puede haber otras infecciones, ¿verdad? A otros lugares. Pero cuando hay una diseminación de estos lugares, que puede ser, puede dar el caso a una infección diseminada, y aparte de eso, esta diseminación puede ir a dar, por ejemplo, en las articulaciones. Yo puedo encontrar una artritis supurativa, que ustedes ya vieron todo el proceso, cómo tenemos que hacer, ¿verdad? La punción con la aguja, esa en la parte de la articulación, sacar el líquido y ir haciendo el extendido, llevar para cultivo, pero nosotros sabemos que el material de qué origen es. Por eso, cuando ustedes ponen, por ejemplo, el pedido para el laboratorio, por ejemplo, material, ¿de dónde extrajeron? Por ejemplo, una secreción purulenta del masculino, una secreción purulenta, secreción vaginal o una salpingitis más allá de la cervix, en el caso de la mujer, o si sacaron material purulento, ¿de qué región? La parte anal, orofaringe. ¿Qué quieren que se haga? Cultivo e identificación del microorganismo, por supuesto, ¿verdad? Pero no ponen, no se puede poner, por ejemplo, material, secreción purulenta. ¿De dónde? Eso es muy importante para que vaya haciendo la orientación. En el caso de que yo tenga, por ejemplo, una Neisseria gonorrhoeae positiva para una mujer, que yo ya usé la secreción vaginal, la secreción cervical, y esta no fue tratada, no se trató. Y esta señora está embarazada. Tiene que hacer, por eso una mujer que está embarazada, tiene que ir a hacer sus estudios de prenatal, se dice, ¿verdad? Puede estar con esta infección y no sé, el doctor le indicó lo que tiene que hacer, pero no hizo su tratamiento. Y a la hora del parto, iba a ser un parto normal. ¿Ustedes piensan que el pobre bebé, el recién nacido, puede contaminarse por el canal del parto? Sí, profe. Puede contaminarse, ¿verdad? ¿Qué parte? Por el canal del parto. Muchas veces puede afectarle la vista, el ojo, ¿verdad? Tiene una secreción purulenta a nivel de ojitos. Y entonces hay que investigar eso, porque puede ir a hacer una infección por estos microorganismos a nivel del ojo, por ejemplo. Y se le tiene que hacer el tratamiento. O muchas veces puede tragar también, ¿verdad? Entonces puede haber un problema a nivel, porque al pasar puede tragar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, puede estar ahí. No es tragar, ir a lagar ahí, orofaringe. Y entonces se le tiene que hacer, por eso que tiene que estar el pediatra, el neonatólogo, e investigar todo lo que pueda ocurrir con él. Si se ve ya que la mujer está con esa secreción ahí, entonces hay que tomar las precauciones. Entonces controlar un poco la parte del ojo y esa otra parte. Puede contagiarse, se puede contagiar. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros tenemos que hacer la diferencia. Hay varias especies de Neisseria. Vamos a suponer que de repente sea una Neisseria zika o otra, va a ser menos
Tenemos que hacer el cultivo y lo que salga en el cultivo y al hacer las pruebas de bioquímica de todos los azúcares, ahí yo voy a estar más segura. Pero si de repente ya me sale la glucosa positiva, todos los otros negativos, ¿a quién le estoy identificando? ¿A quién le estoy identificando? A la Neisseria gonorrea, profe. Neisseria gonorrea. Y si, por ejemplo, yo, desde luego que yo puedo tener, en el caso de que cuando el doctor les habló la Neisseria meningitidis, ella va a ir a afectar otro lugar también. Puede ser una meningitis, el meningococo, ¿verdad? ¿Qué material yo voy a usar ahí? Mi material es purulento, cultivo, hago el taller Martin, 2 gramos, es una Neisseria negativa. ¿Qué material voy a usar para estudiar el caso de una meningitis? Líquido cefalorraquídeo, ¿se dan cuenta? Entonces, importante poner, por ejemplo, cuando mandan líquido cefalorraquídeo, material líquido cefalorraquídeo, investigar diferentes microorganismos que puedan estar ahí, porque ustedes no saben, pero es purulento, puede ver, porque el líquido cefalorraquídeo es transparente como cristal de roca. Entonces yo puedo estar aislando ahí un diplococo gran negativo, pero es, bueno, le voy a seguir todo el paso, ¿verdad? Hago el extendido con el gram y luego coloreo con el gram, cultivo, le hago todo el mismo trayecto, Taller Martin, agar sangre, que hago la prueba oxidasa positiva y entonces tengo que hacer después la prueba bioquímica. Pongo otra vez todos los azúcares ahí, glucosa, maltosa, sacarosa, lactasa, bueno, y solamente me da positivo para la glucosa y la maltosa. Entonces, y la gamma GT en ese caso, ¿verdad? Entonces, que después hago como otra prueba. Y me sale positivo glucosa y maltosa. Entonces, yo tengo que decir ahí de quién se trata. Eso aislé mi líquido. Meningitis. Meningitis, ¿verdad? Entonces la prueba bioquímica, esas pruebas especiales son las que me dan las pautas. En el caso de Zika, también me da oxidasa positiva, los cultivos medios comunes, crecen el agar sangre. Después yo le hago la prueba, me da todos los azúcares, glucosa, maltosa, sacarosa. Y si es que yo tengo que hacer la lactosa, por ejemplo. Y en el caso de la otra, si es que yo, por ejemplo, ese material yo aislé de un esputo. Tengo que ver si ese problema respiratorio, porque son oportunistas. ¿De qué se trata? Y entonces la prueba bioquímica es la que me va a estar dando las pautas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, se entendió hasta acá, ¿verdad? Cosa sencilla. Esto les sirve para orientación porque ustedes tienen que agregar un poco más mirando los libros, si quieren, ¿verdad? Este es como, así como unos puntos que vamos tocando, ¿verdad? Para luego, si queremos agrandar un poco más. Estos son los extractos de lo que tenemos que tener en cuenta para luego identificar al microorganismo. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, ¿qué pasó acá después de que era lo que teníamos? Vamos a volver a poner, pasa nomás, vamos a volver a poner ese cuadro. ¿Vieron? La secreción que es purulenta, hipogonocócica, porque de repente vamos a ver, cuando estemos viendo otros microorganismos, se ven secreciones, pero no es gonocócica, porque tienen otras características al estudiar en el extendido y coloración de Gram. Y entonces después vamos a ir, a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo ciertos tipos de microorganismos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ¿ves?
Cuando está la secreción purulenta, en el caso de la trompa, ¿verdad? Secreción purulenta. A ver, por ejemplo, usted es médico, de repente, si el que hace especialización en piel se da cuenta, esto también tiene que ver de qué se trata. Tiene que estar en conexión, tal vez, bueno, con su médico de cabecera. En el caso, si fuera una mujer o con la ginecóloga, digamos, o bueno, o con un infectólogo, ¿verdad? Siempre se trabaja en equipo. Siguiente. Bueno, acá sabemos que entonces un médico especialista, reumatólogo, puede ser que su paciente tenga muchas cosas, puede ser acá. Por ejemplo, dice, me duelen las articulaciones. Puede pensar en una artritis reumatoidea. Puede hacer el estudio para la artritis reumatoidea. Bueno, vamos a punzar, saca un material purulento. Ese material purulento yo puedo llevar a los diferentes cultivos, ¿verdad? Coloraciones, la coloración de Gram. Puedo encontrarme con esto, pero también yo puedo tener acá un problema con los estafilococos, ¿verdad? Que pudieron estar infectando ahí, porque resulta ser que había sido que tuvo una lesión, se le puso un tornillito, no sé, y entonces hubo una infección, un problema. Y yo de repente me voy encontrando, al hacer mi coloración de Gram, con un montón de cocos Gram positivos en racimo de uva. Puede estar metido ahí también un estafilococo áureo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces es muy importante, tengo que estar respaldado por el laboratorio y también la parte clínica para que yo pueda tener mis evidencias. Con evidencia hago los estudios laboratoriales, radiológicos y todas esas cosas. Y después hago la punción para ver de qué se trata. Si es una artritis reumatoidea, de repente yo puedo sacar líquido nomás acá. Hay un montón de cristales de ácido úrico, cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero hay una afectación acá, ¿verdad? En este caso. Y muchas veces puede ser por diseminación, una artritis gonocócica. Y me voy encontrando con esto. Luego hago mis pruebas bioquímicas y voy a sacar mi conclusión, ¿verdad? Lo va sacando. Depende del sitio de donde yo extraiga ese material para poder demostrar las evidencias, por medio de evidencias. Sí, ¿verdad? Campo siguiente. Este era el medio de cultivo, Taller Martin, acá crece mejor porque es selectivo. El agar chocolate es no selectivo, pero puede crecer poco más raquítico, como vamos a decir, más débil. Pero este es selectivo y crece muy bien. Siguiente. Bueno, y estas son todas las características que volvemos. Se observa al microscopio, ¿sí? El exudado del pus, de donde se extrajo, también se puede poner una uretritis, porque muchas veces en el caso de todos los microorganismos que participan en las infecciones, en las ITS, infecciones de transmisión sexual, vamos a ir viendo, ahora puede estar este caso de gonorrea, que es un coco negativo. Podemos estar en presencia de, por ejemplo, que puede haber una infección a nivel genital, pero va a tener otras características, va a haber lesión ya. Entonces, vamos a hablar de otro tipo de microorganismos que va a ir pasando por etapas. Después podemos tener el caso de el Ducrey, que son otros microorganismos. Pero puede haber también una uretritis, pero no es purulenta.
y es causado por algún parásito como un protozoario, que es la Trichomonas vaginalis, por ejemplo. Puede dar también una uretritis no gonocócica en el varón, o sea, va a ser el líquido transparente. Y yo como voy a pescar, puedo sacar el líquido prostático, material prostático, o en el caso de la mujer, en el caso, un material, ¿cómo que se llama? Vaginal, por ejemplo. Y si no aparece ahí, por eso se dice que en el caso del tricomonas vaginales, también entra entre los ITS. Yo puedo detectar en un sedimento de orina del varón, le encuentro al protozoario bailando ahí. Y en el caso de la mujer, pues está infectada la parte de la vagina como la parte más arriba, ¿verdad? Hacia el útero o en los uréteres, ¿verdad? Entonces, hay muchos microorganismos y tenemos que diferenciar qué características. En este caso, Neisseria gonorrea produce pus, hay exudado. Entonces, esa uretritis, porque el material se extrajo de la parte genital del varón o de la parte de la endocervix o del cervix de la mujer, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, muchas veces podemos decir tiene una leucorrea. En el caso de la mujer, hay mucho material blancuzco, así tipo purulento, pero muchas veces puede estar producido por hongo, en el caso de la mujer, puede ser la cándida, puede ser, como les dije, tricomonas vaginalis. Y bueno, yo de acuerdo a los estudios de laboratorio voy a ir sacando mi conclusión. No sé si me entienden lo que les quiero explicar, que hay muchos microorganismos que vamos a ir estudiando que están comprometidos y que se transmiten por infección de transmisión sexual. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Bueno, me alegro. ¿Está entonces? A ver, pasen más un poco a ver qué más tenemos. Eh, para que no olviden nomás eso ya para que se vayan el diagnóstico hoy en día. Esta es la prueba que se hace para todos los casos de Neisseria, la oxidasa. Acuérdense, tiene un color violeta oscuro azulado. Cuando yo le pongo el reactivo de la parafenilodiamina en presencia de la que impregné con el papel de filtro y ahí le puse lo que cultive y sale ese color violeta intenso. Esa es la prueba de la oxidasa. Y bueno, y hoy en día usamos una prueba a nivel molecular, la prueba genética de la PCR multiplex se llama. Bueno, entonces, eh, y acá tenemos, es muy importante para hacer la diferencia de la varicela, porque la varicela catarrhalis es una neisseria que va a afectar la parte respiratoria. Ella no fermenta azúcar, glucosa, maltosa, sacarosa, lactosa, todo negativo. Hay una que le va a dar la positividad. ¿Me entiendes? Bueno, siguiente, a ver, hacemos otra vez. Y la Neisseria gonorrea dijimos que fermenta la oxidasa por ser todas las Neisserias, ¿verdad? También que crecen en Taller Martin. Y acá sí tengo en cuenta los azúcares, solamente la glucosa. Y en el meningitidis, como dijimos, glucosa y maltosa, más la gamma GT. Y en el caso de moraxela, me da la oxidasa positiva, por supuesto, y crece a 35 grados en cualquier medio usual. Un agar, sangre, un chocolate va a crecer. Y lo que me va a dar es que hay una enzima que la DNasa va a ser positiva para la Neisseria catarrhalis. Catarrhalis, su nombre dice, ¿verdad? Produce problemas respiratorios. Bueno, está. Siguiente ya, creo. Buen día. Hola, profe. Sí, ya. Doctora Richard, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo amaneciste, doctora? Bien, nomás. Buenos días, doctores. ¿Cómo están?
Ya es la hora, Buenos ¿verdad? días, doctora. Buen ¿Qué día. tal? Quería nomás avisarles que cuando quieran puedo llamar la lista, doctora. Ya podés, porque terminé, hicimos un recapitulado nomás otra vez Sí, espectacular. para que vaya sentando, sedimentando esto. Yo creo que entendieron todo acá los doctores, ¿verdad? Estuvo bien, está bien diferenciado, se entendió, no hubo duda sobre la Neisseria. Bueno, gracias. Gracias. Entonces, esto es para ustedes, para tener, está en la plataforma, ¿ok? ¿Sí? Profe, Siguiente. Ok, doctora. Ya podemos tomar la lista, doctora, si te parece. Bueno, voy a llamar entonces. Achucarro, Presente. Añasco, presente. Antunes, Presente, doctora. Arias, Arrúa, Presente. Báez Palacios Carlos, Presente. Báez Palacios Mercedes, Presente. Vareiro, Presente. Benítez Melgarejo, Presente. Benítez Román, Cardoso Vera, Presente. Chamorro, Presente, profe. Chena, Presente, profe. De Sousa Samantha, De Sousa Samara, Presente. Duarte, Presente, profe. García, Presente García Laura, profe. García Reyes, sí. Sí, presente. Ok. Gómez, Han Park, Presente, profe. Jara Ibáñez, López, Presente, profe. Lugo Dávalos, Presente, profe. Lugo Grance, Presente. Moraes, Presente. Ocampos, Presente. Ortega, Presente. Patiño, Presente, profe. Pertile, Presente. Portillo, Presente, profe. Rojas, Sanabria, Presente, Presente, profe. profe, presente. Rojas, presente. Rojas, ok. Sanabria presente también. Y Sanabria también. Velázquez, Vera, Presente. Villalba, Presente. Celaya. Presente. Ok, gracias doctores. Nos vemos. Doctora, Bien. no tenía buena señal, si que me puede poner, por favor, mi presencia. Bueno, yo les voy a decir los que están ausentes, ¿sí? No le tengo a Arias Matías. No le escuché. Después Benítez Diana. También Samantha. Ya te escucho. profe. Ok. Están. Después Jara. Presente, Juan. profe. Ok. Presente. Y no le escuché a Velázquez. Ok. Bueno, estamos entonces. Nos vemos el viernes. Gracias, Hasta luego, doctora. profe. Muy amable. Profe. Gracias. Gracias. ¿Podemos salir? Sí, doctora, Gracias, profe. gracias. Nos vemos. Chao.